Y bueno, es un tema complicado, un tema difícil, pero del cual tenemos que hablar. Por eso, con el doctor Ariel Montalbán, esta mañana, responsable del programa de salud mental del Ministerio de Salud Pública, vamos a hablar justamente de la problemática del suicidio en nuestro país, la incidencia que tiene en la población, en distintos tipos de población en nuestro país, qué pasa con Montevideo del Interior, qué ha pasado con el segmento joven. Ariel, gracias por venir esta mañana aquí a los estudios de Canal 10. No, realmente con mucho gusto estamos acá en este Antes de entrar en los datos que se presentaron hace pocas horas, ¿Cómo no? Lo primero que te quiero preguntar es un mito que sobrevuela por allí, es que cuando se dice no conviene informar sobre los suicidios en los medios de comunicación porque a medida que informamos sobre la temática de suicidios hay un disparador. ¿Hay que hablar o no hay que hablar del tema suicidios? Hay que hablar del tema del suicidio. Claramente, lemas que hemos tenido en este Día Nacional de Prevención del Suicidio es hablemos del suicidio, visibilicemos el suicidio. El estigma y la discriminación son de las principales barreras que existen en la prevención. Pero también es necesario colocar en la agenda pública, en las políticas públicas, en las políticas de salud, esta problemática que es la principal causa de muerte violenta en el país. Veíamos los datos que se aportaban el viernes, más de 600 casos en 2014, 601 casos en 2014, un incremento allí respecto a lo que había sucedido el año anterior. La tasa de suicidio en Uruguay es una de las más altas. Sí, la tasa de suicidio del Uruguay es una de las más altas de Latinoamérica. El promedio mundial de la OMS lo da en 11,4 por 100.000 habitantes. A ver, es necesario precisar, las tasas de suicidios son altas, es un problema estructural, como lo dijo el ministro, en la que influyen también determinantes sociales muy importantes, pero es una tasa que se ha mantenido en los últimos años. Hemos aprendido y nos han enseñado los epidemiólogos que es necesario evaluar tendencias a largo plazo y que en Uruguay podemos decir que ha oscilado entre 15, 16 y 17 por 100.000 habitantes. Claro, no vale o no es, digamos, valedero desde el punto de vista del estudio y el análisis medir un año contra otro, sino una fotografía larga. Claro, por intervalo de confianza, esto está sustentado estadísticamente, o sea que podemos decir de que el problema se mantiene. Sí, eso nos hace reflexionar, nos hace evaluar lo que hemos hecho hasta ahora y proponernos de acá en más líneas de acción que puedan realmente tener un impacto mayor en una cifra que es realmente dura, ¿no? Y ya vamos a ir a eso, pero primero te quiero preguntar, cuando vemos los números en frío de los 601 casos de 2014 de suicidios, mayormente hombres. Exactamente. ¿Qué relación? Y la relación anda en 3-1 aproximadamente, relación diferente a lo que es los intentos de autoeliminación, que los intentos de autoeliminación es exactamente al revés. Mirá. Son mayores en el sexo femenino, en el género femenino, que en el género masculino. O sea que de cada 4 suicidios, 3 son hombres, hay una mujer, y en la autoeliminación prevalece el intento de quitarse la vida a las mujeres. Claro. Por eso la problemática del suicidio hay que encararla necesariamente teniendo en cuenta la etapa vital, los ciclos de vida, teniendo en cuenta el género y teniendo en cuenta algo que para nosotros es importante, que es la territorialidad. Eso te quería preguntar, ¿qué pasa con Montevideo Interior con los datos de suicidios? Claro. Los datos que disponemos, que nos proporciona epidemiología, muestran una mayor prevalencia de la conducta suicida en el interior. ¿Y está identificado? Francamente superior. Nosotros no queremos hablar específicamente de determinados lugares. Sí sabemos que hay zonas donde la problemática es mayor, así como sabemos que hay momentos donde se da la conducta suicida de una forma más
importante en determinado periodo de tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Aquello de hacia el fin de semana. A ver, la conducta de suicidio es una conducta compleja, multifactorial, donde tenemos factores hereditarios, factores genéticos, biológicos, psicológicos, sociales, del entorno familiar, del trabajo, sociológico, etcétera, ¿no? ¿Por qué en un determinado momento, en determinado lugar? Bueno, por eso es necesario abordarlo desde el punto de vista territorial para ver qué factores inciden en esa persona que es vulnerable porque tiene un trastorno psiquiátrico o la asociación con trastorno psiquiátrico anda en aproximadamente el 90%, pero que ese trastorno psiquiátrico llegue a concretarse en una conducta suicida depende de determinantes del entorno, ¿no? Está bien. Te entiendo que no querés marcar territorialmente para no estigmatizar. Están identificados. Están identificados. Pero ¿cuáles son los factores que llevan a esos lugares a que expliquen una mayor incidencia de suicidios que en el resto del país? Una de las líneas que el Ministerio se propone promover en este periodo es investigar en ese sentido. El propio Ministerio va a investigar y va a promover investigaciones en ese sentido, ¿no? Voy a hablar en general para no estigmatizar, pero muchas veces hay factores del entorno económico o del mundo del trabajo, sí. El cierre, una crisis, ¿no? En determinado lugar, la fragmentación social que puede existir. Desencadenantes precipitantes de trastornos previos que están claramente identificados, como son los trastornos del humor, ¿no? La psicosis y los trastornos por consumo. Hoy en día la problemática del alcohol es muy importante en nuestro país y va a ser encarada, así como la relación que tiene con el tema de la violencia de género, del abuso en la infancia, del maltrato, etcétera, ¿no? Son todas situaciones que hay que tener en cuenta porque se intrincan, ¿no? Claro. Evidentemente. Ariel, ¿mito o realidad aquello de que el domingo es un día donde mayormente ocurren suicidios? Fue muy interesante lo presentado por los compañeros de Último Recurso, ¿no? Otra de las Último Recurso, como ustedes saben, tiene una línea ONG, telefónica. Claro. El Ministerio se propone para este periodo, promover las líneas de crisis que ya existen como exigencia de los prestadores para el tema de adicciones, ampliarla para el tema de personas que están con un sufrimiento que puede llegar a determinar en la conducta suicida, que quede claro que la persona en general lo que busca con la conducta es dejar de sufrir, no la muerte, y que la ambivalencia está presente hasta último momento, ¿no? Entonces como una oreja, una escucha y una orientación en ese momento pasan a ser muy importantes. Los domingos, ellos presentaron un estudio muy interesante en ese sentido de cuándo es la frecuencia de los mayores de más llamados, a qué horas, en qué época del año. Los domingos de por sí es un día donde las personas propensas a deprimirse se deprimen más. Es un día también donde el consumo de alcohol, claro, al no estar vinculado al trabajo o a la educación, puede también favorecer, ¿no? Y aquello, Ariel, yo recuerdo, no participé este viernes con la presentación de datos, sí lo hice el año pasado cuando se hizo una jornada extensa con trabajos muy bien presentados, respecto a las franjas etarias donde se producían mayor cantidad. Y recuerdo que en aquel momento se hacía hincapié en personas, adultos mayores, y con mucha preocupación veían el tema en los jóvenes, como que había mucha incidencia en la juventud. ¿Eso se mantiene? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han visto? Las tasas en adultos mayores se mantienen. Las tasas en adolescentes menores de 15 años se mantienen, e incluso, pero que no podemos todavía darle la importancia por lo que le decía anteriormente, el año pasado hubo una disminución, hubo una sola persona menor de 15 años. Nos preocupa el rango etario entre 20 y 49 años, donde uno
puede observar también cierta tendencia que todavía no nos permite sacar conclusiones, pero por eso le digo que es capital tener un enfoque por ciclos, claro, por ciclos de vida y por etapas de la vida, ¿no? Está claro. Y te hago una consulta puntualmente, porque por lo menos a nosotros que nos toca cubrir habitualmente el tema de la crónica policial, de las situaciones que se dan con situaciones de violencia de género, donde lamentablemente crece el número de mujeres que fallecen por esta consecuencia, también vemos incidencia directa en situaciones que tienen que ver con los cuerpos policiales, con efectivos policiales, en muchos casos, o participando de esas situaciones, o incluso también a través de suicidios de policías. De hecho, creo que algunas de las gremiales policiales planteaba esta problemática. ¿Tiene alguna relación el tema del suicidio con la función, con la tarea? A ver, el Ministerio del Interior integra la Comisión Honoraria Nacional de Prevención del Suicidio, una población que es necesario focalizar acciones, tiene que ver con las personas privadas de libertad y con sus custodios. ¿Tá? El encierro es necesariamente una condición que puede facilitar la conducta de este tipo, ¿no? Entonces, también, digo, tiene mucho que ver con la violencia de género, como usted bien lo decía, el disponer, porque si yo le tuviera que resumir, y con esto, digo, me parece que es importante precisarlo, los lineamientos que la OMS ha determinado como importantes para trabajar en la prevención. Uno no puede evitar todos los suicidios, pero sí puede prevenir mucho. Claro. Son los medios de comunicación, como usted bien lo decía, es el acceso a los métodos letales. El policía dispone. Claro. Las armas de fuego son de mucha importancia en ese sentido. La atención y el acceso a los servicios de salud de las personas con trastornos psiquiátricos, el seguimiento de los intentos de autoeliminación, y el plan de salud nuestro privilegia la accesibilidad a prestaciones de psicoterapia a las personas que realizaron intentos de autoeliminación, la sensibilización a la población, el trabajo intersectorial en red y la capacitación de los profesionales que están en el primer nivel de atención. Bien, Ariel, tenemos muchísimo más para conversar, seguramente no falta la oportunidad, te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros esta mañana y lo importante de esto es que empecemos a hablar de la temática, ¿verdad? Ahí está. Continuemos hablando más allá del Día Nacional de Prevención del Suicidio. Exactamente, y ese es el desafío para ustedes y sobre todo para nosotros los medios de comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias. Humberto, ¿seguís por allí?